El eco de la implosión de los Mets de Nueva York resonó no solo en Queens, sino a lo largo y ancho de las grandes ligas, confirmando una verdad incómoda. Ni siquiera los bolsillos sin fondo de Steve Cohen pueden comprar la cultura de un club. Este no es un simple informe de traspasos, es la crónica de un colapso interno, una guerra silenciosa que se desarrolló a plena luz del día en la televisión estadounidense, revelando cómo la organización neoyorquina no solo fracasó en la búsqueda de Shohei Ohtani, sino que se autodestruyó por el ego tóxico de su propia estrella mejor pagada. La jornada en la que los Dodgers anunciaron formalmente la adquisición de Edwin Díaz fue un día simbólico de pesadilla para los Mets. La cara de su ofensiva, Pete Alonso, ya se había enfundado el uniforme de otro equipo. La reconstrucción ya no era una palabra de moda, sino un eufemismo que ocultaba una desintegración avanzada. Mientras en Nueva York reinaba el caos, Díaz, sereno y calculador, se paraba en el podio de Los Ángeles. Reconoció que no fue fácil dejar la ciudad donde pasó 7 años, pero lo que siguió fue una declaración de una realidad fría y brutal, desprovista de sentimentalismo. Vine aquí para ganar. Este equipo tiene absolutamente todo para levantar la Serie Mundial. Esa única frase no fue un consuelo para los Mets, fue un silencioso ultimátum a una franquicia que había perdido su rumbo. Lo que hace esta escena más cruel es el contraste con la megacontratación de Juan Soto, un acuerdo que, sumando más de $1.100 millones en total, fue celebrado como la personificación de la ambición. Pero la realidad dejó un sabor amargo, resultados decepcionantes y una caída por el precipicio en la lucha por el comodín. El dinero, al final, no pudo cimentar la estructura ni reparar las fisuras. El día que Díaz les dio la espalda, los Mets se vieron obligados a enfrentarse de lleno a una forma de deterioro que no se cura con chequeras. En su conferencia de prensa con los Dodgers, Díaz describió su decisión de marcharse como una cadena de fichas de dominó cayendo, un proceso que comenzó cuando Brandon Nimmo fue puesto sobre la mesa de negociaciones y culminó con la salida de Pete Alonso, un símbolo con más de 260 jonrones. No era solo un cambio de jugadores, enfatizó Díaz. Era la señal de que los cimientos del equipo estaban resquebrajándose. Díaz fue aún más franco al señalar los problemas internos del camerino, refiriéndose a una tensa relación, casi de mutismo, entre Juan Soto y Francisco Lindor. Una tensión que él bautizó como la guerra civil silenciosa. Según Díaz, este conflicto invisible carcomía al equipo. Sentía que los jugadores jugaban como robots sin emoción en el campo, luchando solo por el sueldo, no por la pasión. En una comparación directa, Díaz destacó la diferencia cultural. Basta con comparar cómo celebran los Dodgers y los Mets para entender el abismo en su espíritu colectivo. Recordó haber intentado en vano acercar a Soto y Lindor, tratando de inyectar celebraciones fervientes que promovieran la unidad, pero al final se rindió. Tuve que aceptar que todo era imposible, y esa imposibilidad fue la que selló su partida. Respondiendo a las declaraciones de Díaz, Francisco Lindor apareció en un programa de televisión nacional para expresar su profundo descontento por la hemorragia de jugadores estrella. Advirtió que la raíz del problema de los Mets no es el salario, sino el deterioro drástico de la atmósfera colectiva. Lindor, la cara de la franquicia, fue categórico. Podemos comprar grandes jugadores con dinero, pero el espíritu de equipo no se compra. Y si esta situación no se corregía, Lindor auguró una próxima temporada llena de frustración. El puertorriqueño también arremetió contra Juan Soto con un tono crítico, analizando que Soto nunca fue el tipo de jugador que lidera desde la primera línea, ni siquiera en sus días con los Yankees. Esta mentalidad egocéntrica dificulta que el resto del equipo lo siga de corazón, creando una brecha fatal en un club que carece de estabilidad mental. El punto de quiebre de Lindor llegó al comparar la fallida persecución de Ohtani por parte de los Mets.
Aunque los Mets ofrecieron hipotéticamente términos contractuales ligeramente superiores en papel, esa comparación era ridícula. Ohtani no solo ofrece rendimiento bidireccional, su presencia viene acompañada de una exposición mediática y un valor de patrocinio inigualables. Esa influencia, sentenció Lindor, fue la razón por la que Yoshinobu Yamamoto y muchos otros eligieron a los Dodgers. El hecho de que Soto se quedara mientras las estrellas huían, concluía Lindor, muestra que los caminos que cada franquicia está eligiendo son demasiado diferentes. Para echar más leña al fuego, Pete Alonso, ya con los Orioles, intervino en una entrevista reciente, reafirmando las advertencias previas de Lindor. Según Alonso, el colapso de los Mets no fue un problema de talento o técnica, sino que se originó en el comportamiento y las palabras egocéntricas de Juan Soto, sumado a la pasividad de la directiva, que nunca lo reprendió. Alonso apuntó al pasado conflictivo de Soto, mencionando que ya era un generador de problemas en los Padres y en los Yankees. Para añadir peso a su argumento, Alonso reveló un dato explosivo, un detalle poco conocido. Incluso Aaron Judge advirtió a los Mets que Soto no valía más de $150 millones en 15 años. Pero la directiva ignoró esa voz y colocó una bomba gigante en el centro de nuestra alineación. Para Alonso, la falla era estructural, no individual. El enorme contrato de Soto creó una presión financiera que forzó la liberación de otros pilares, y sus declaraciones divisivas en el camerino esparcieron el descontento como una plaga. El espíritu de equipo se desmoronó. Los jugadores decepcionados tuvieron que irse, y lo único que quedó fue frustración, afirmó. Alonso cerró su intervención con una frase corta pero pesada, sin ambigüedades. El valor que Soto trajo a los Mets es negativo, solo trajo dificultades. Sencillamente no lo necesitamos. Justo después de estas explosivas declaraciones, un rumor, que pasó de ser un murmullo entre bambalinas a una noticia de portada, estremeció a la liga. Francisco Lindor, el rostro de la franquicia, se había reunido directamente con el dueño Steve Cohen para discutir su futuro y había puesto sobre la mesa la opción de ser traspasado. Normalmente, el equipo correría a desmentir tal historia. Esta vez fue diferente. Los Mets mantuvieron un silencio absoluto, y ese silencio fue la prueba más elocuente de que el club estaba en una emergencia interna total, con la estrella principal buscando la salida y la directiva sin fuerza para detenerlo. El centro de gravedad de la organización se había roto. Aprovechando este vacío, la atención mediática se volcó hacia un nombre, Andrew Friedman, el director de operaciones de los Dodgers, conocido por su racionalidad despiadada en pos de la victoria. La especulación sobre un contacto entre Friedman y el entorno de Lindor se disparó, avivada por la situación de Mookie Betts en el campo corto, que no terminaba de consolidarse. Estos cabos sueltos, unidos, hicieron que la idea de un megatraspaso pareciera aterradoramente real. En un programa de Fox, David Ortiz ofreció un análisis magistral que trascendía el dinero y la fama individual, centrándose en la cultura. Si bien es natural que las estrellas actúen como tales, Ortiz advirtió que, cuantos más nombres rutilantes se junten, mayor será el riesgo de que el equilibrio interno se rompa. Según Ortiz, el problema no es el talento, sino cuánta humildad puede mantener cada individuo en favor del colectivo. Enfatizó que la razón por la que los Dodgers funcionan tan bien, a pesar de tener una constelación de estrellas, es que han dominado ese aspecto. Puso a Aaron Judge como ejemplo de un líder humano. Es un ser humano increíble. Esa calidad humana es la verdadera línea divisoria entre un auténtico superestrella y el resto. Profundizando en su análisis, Ortiz regresó al punto de partida, afirmando que todo comenzó realmente con Ohtani. La presencia de Shohei no fue un simple refuerzo de plantilla, tuvo un efecto catalizador extremadamente raro. Su llegada influyó en la adquisición de Tyler Glasnow,
Y fue el factor decisivo para que Yamamoto, quien ya pensaba en los Dodgers, se decidiera. Incluso Blake Snell expresó su deseo de unirse a un equipo que estaba destinado a coronar el mundo. Ortiz definió a los Dodgers no como un equipo ganador, sino como una dinastía en construcción, un lugar al que todas las estrellas quieren acudir. La clave es el deseo de jugar en un equipo fuerte y respetado, y de alinearse con el unicornio Ohtani. Finalmente, Ortiz distinguió claramente entre comprar talento con dinero y construir un equipo cohesionado. El dinero puede atraer, pero lo realmente difícil es mantener la unidad después, dijo. La clave, subrayó, reside en la cohesión del camerino, la presencia de veteranos con verdadero liderazgo y los pequeños detalles y cuidados de la directiva que forjan una base sostenible. Al ser preguntado si a los Mets les faltaban estos elementos, Ortiz se mostró cauteloso pero directo. No es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. Concluyó con una observación impactante. La euforia y felicidad genuina de los jugadores de los Dodgers y los Bravos al llegar a la Serie Mundial demuestra que luchar en un equipo así trae consigo un verdadero sentido de pertenencia, además de la victoria. La pregunta que queda en el aire es inevitable. ¿Continuará Steve Cohen eligiendo el silencio o tomará la decisión de cortar el nudo gordiano? Si los Mets se limitan a estancarse con Juan Soto como su centro, no solo sufrirán deportivamente. La serie de eventos que ya han ocurrido, la fuga en cadena de pilares, el ambiente de guerra civil en el vestuario y el aire de incertidumbre sobre el futuro, convergen en una única línea que apunta al colapso. Si no se actúa ahora, la caída no será gradual, sino repentina e irreparable. En la dirección de un equipo, lo más peligroso es reconocer un problema y posponer su solución. Al permitir que el trato ambiguo de Soto persista, los Mets se han marcado a sí mismos con el estigma de ser un club de salida. Los veteranos dudarán de su futuro, los jóvenes perderán la ilusión, y los agentes libres se lo pensarán 2 veces. Esta erosión de la confianza no se refleja en las estadísticas, pero avanza implacable. Por mucho dinero que Cohen posea, no puede llenar ese vacío de credibilidad. La moraleja de esta historia es que los síntomas ya no son un pronóstico, son una realidad. Los antiguos Mets eran al menos una unidad de lucha. Ahora nadie puede definir quién es el centro, ni hacia dónde se dirigen. Las palabras del liderazgo y la presencia de las estrellas no señalan la misma dirección. Lo más probable es que la próxima temporada no sea de reconstrucción, sino de visualización de la implosión. Al final, solo quedan 2 opciones: enfrentar el problema de Juan Soto directamente y restaurar el orden organizacional, o no hacer nada, dejarse llevar por la corriente y hundirse. El próximo movimiento de Cohen no será una mera decisión de personal. Será el punto de inflexión que determinará si los Mets son una organización rescatable o si están destinados a presenciar su propia destrucción. Esa respuesta no está en un futuro lejano. La próxima temporada, el resultado será visible para todos.